Y este es otro estudio que hicimos hace un tiempo, también latinoamericano, en el que este estudio para los amigos se llama Bichos, para la revista internacional donde lo publicamos no, porque no saben lo que significa la palabra bicho, pero la cuestión es que lo que nosotros queríamos saber es qué gérmenes teníamos en la internación de personas que tenían diabetes y que estaban internados por pie. Bueno, y encontramos que un alto porcentaje tenían gram negativos. Encontramos también, fundamentalmente esto, que tenemos muchos gram negativos y que las infecciones también son polimicrobianas, uno no está buscando un solo germen. Entonces, eso es importante. Y les cuento por qué. Porque cuando uno tiene que poner, vuelvo al anterior, cuando uno tiene que poner un antibiótico de amplio espectro, estamos hablando de piperacilina, tazobactam más vancomicina. Ese es el esquema original cuando uno tiene un ataque de pie diabético infectado. Después de eso, uno ajusta al antibiograma que recibe, porque previo a eso tuvo que cultivar. Entonces, después uno desescala, pero en primera instancia es el bombardeo antibiótico, que van a ser 3 días, y después de eso uno lo tiene que ajustar a su cultivo, ¿sí? Y para eso también sería interesante que uno pudiera cultivar sus gérmenes. En mi caso yo cultivé mis gérmenes y tenía una altísima prevalencia de pseudomonas resistente, mucha pseudomonas resistente. Bien, cuando uno tiene que mirar, apuntar vieron que vimos recién el ataque diabético infectado, y la tercera fase del tratamiento era que uno ajustara la cicatrización de las heridas, digamos. Empezar a mirar qué tejido hay, qué puedo poner para mejorar ese tejido, para estimular el tejido de granulación y que no tenga tanta necrosis, y que si esto larga mucho líquido, yo tengo que poner una cosa que absorba el líquido, digamos. Cuando hacemos esto estamos hablando del time. ¿Por qué? Porque en cicatrización de heridas la valoración de las lesiones a través del time son básicas. Son encontrar en el time el control del tejido no viable, el control de la inflamación y de la infección, el control del exudado, porque una lesión que es muy exudativa va a necesitar un material de curación que absorba y equilibre ese exudado, porque no es bueno ni que la herida esté con mucho exudado, ni es bueno que la herida esté completamente desecada. Y por el otro lado también el control de los bordes epiteliales. Entonces, fíjense que en este caso nosotros miramos el pie, miramos la lesión, y con la lesión sacamos el time. Y vemos que tiene tejido no viable, si tiene, infectado, si está, porque largaba muchísimo líquido, las gasas y las vendas se mojaban muchísimo, el exudado es abundante y los bordes están adheridos, y eso es importante. Nosotros tenemos que asegurarnos que todos los bordes estén adheridos. Si los bordes están socavados, es peor. Bien. Por el otro lado, el tratamiento, lo fundamental en el tratamiento del pie diabético es el debridamiento. De esto tampoco no hay ninguna discusión. Acá hay que agarrar el bisturí. Y el bisturí es sumamente importante para sacar la hiperkeratosis, o sea, todo ese reborde amarillento que existe generalmente alrededor del mal perforante plantar. Es importante que uno debride esa zona de alrededor de la úlcera, porque es la zona que más sufre. Un pie diabético que tiene un mal perforante plantar y tiene todo un halo de hiperkeratosis alrededor, no sufre más el agujero, sufre lo que está alrededor, el halo de hiperkeratosis. Es por eso que con el bisturí nosotros constantemente tenemos que ir debridando. Los debridamientos son semanales. Y el debridamiento también se hace del tejido necrótico, ¿no? Se hace de todo, se saca el tejido que no sirve, pero también se saca esa hiperkeratosis. Esto es lo básico en el tratamiento de las úlceras de pie diabético. Del pie diabético bien neuropático, ¿sí? Cuando el pie diabético es isquémico, acá no. Acá esto no lo podemos hacer. Miren qué artículo interesante. El tiempo es tejido, lo dijimos desde el principio. Y fíjense qué interesante esto, porque depende de donde esté localizada las úlceras, va a ser el tiempo que va a tardar
en un lugar donde hay equipo multidisciplinario y donde todo funciona perfecto, los mejores lugares para la atención del pie diabético en el mundo. Si la persona va con úlceras en los dedos, demoran 147 días en cicatrizarlo, y recuerden que estamos hablando de que cicatrizamos, pero el paciente sigue con su enfermedad de pie diabético. Las úlceras del medio pie, en los mejores lugares del mundo, demoran 188 días en cicatrizar. Y las úlceras de talón son las peores de todas, son las más difíciles de cicatrizar y demoran 237 días para su cicatrización. Bien, ahora llegó el COVID, y con COVID, este artículo es muy interesante también porque, fíjense que por un lado homologa quién tiene riesgo de ulceración del pie, por un lado, y por el otro, la similitud que hay entre los pacientes con diabetes en riesgo de los que tienen mal pronóstico si son hospitalizados por COVID, ¿sí? Y fíjense que los factores son prácticamente los mismos. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo, por un lado, de ulceración? Los que tienen neuropatía, el sexo masculino, los que viven solos, los ancianos, los que tienen antecedentes de haber tenido una úlcera anterior, los que tienen mal control metabólico, los que fuman, los que tienen deformidad del pie y los que han sufrido amputación. Entonces, esas personas con diabetes tienen mayor riesgo de tener una úlcera en el pie. Pero por el otro lado, ¿quiénes son los que más mortalidad tienen cuando son admitidos por COVID en la internación? Los que son mayores, los que tienen el sexo masculino, los que tienen un mal control metabólico, los hipertensos y los que tienen enfermedad cardiovascular. Por el otro lado, cuando se cierra todo y los pacientes no logran la accesibilidad en medio de una pandemia, del inicio de la pandemia, porque este estudio se hizo al inicio de la pandemia, ellos vieron que con el seguimiento, a través de telemedicina y con el seguimiento que podían hacer sin que el paciente llegara presencial, lograban también la cicatrización de las lesiones y no estaban utilizando prácticamente estudios complementarios. Muy interesante, porque ellos estaban obligados a utilizar la clínica, estamos hablando de Estados Unidos, donde por excelencia piden estudios complementarios, se vieron sin esa herramienta que la tienen a disposición todo el tiempo, sin tener esa herramienta y basados en la clínica, que es lo que nosotros optimizamos en los países del subdesarrollo, logran la cicatrización de las heridas de todas maneras. Fíjense, en la primera lesión, el dedo en salchicha bien característico, y en la siguiente ven el mal perforante plantar que tenía en la planta, abajo se ve la lesión, se ve el dedo en salchicha y mucha infección, ahí hay un absceso, y fíjense que a las 6 semanas y con el tratamiento empírico, porque no pudieron tomar cultivo, no pudieron sacar ningún estudio complementario, no pudieron hacer nada, pero sí lo pudieron guiar a través de las imágenes que recibían y del teléfono, lograron que saliera de ese cuadro agudo. En la otra imagen hay una úlcera en el primer dedo del pie, una úlcera que cuando uno la toca con el estilete es una sonda ganadera positiva, o sea, uno toca hueso, y eso lo pudieron hacer la primera vez que atendieron al paciente, después se cerró todo, los pacientes no tuvieron accesibilidad, el paciente se había alcanzado a hacer la primera radiografía, que era lo que le habían pedido en primera instancia para la primera vez que lo vieron, la radiografía se la alcanzó a hacer, la mandó por foto, y fíjense que ellos, sin haber podido tomar un cultivo, de todas maneras, arrancaron un tratamiento empírico y a las 8 semanas, miren cómo estaba esa lesión. Esto es interesante porque nos dice que si nosotros confiamos en nuestra clínica y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar, probablemente logremos el éxito. Y también este artículo es interesante porque nunca nos hubiésemos imaginado que frente a una enfermedad infecciosa, la enfermedad infecciosa aguda como es el COVID, nos hubiese alterado un algoritmo de atención del pie diabético de esta manera, en la que uno solicita de entrada una tomografía de tórax
para poder decidir qué va a hacer con el pie de ese paciente en medio de una pandemia. Entonces, entra dentro del algoritmo la tomografía de tórax como algo interesante para poder separar los pacientes y para decir, bien, los pacientes que tienen un COVID severo no son aptos para tener una amputación, y menos una amputación mayor. Digamos, en este caso, un paciente que tiene un COVID grave y que a su vez tiene un pie diabético que hay que amputar, no es el mejor momento ese para amputarlo. Hay que esperar, porque la inflamación que se genera en el acto de la amputación es peor que si uno no lo amputa. Entonces, si uno me pregunta cuál es el papel del internista en la evolución de la enfermedad del pie diabético, les digo que el papel del internista tiene que estar en todas partes, porque tiene que estar en la internación como en un lugar fundamental. Hay que revisar los pies de las personas que se internan con diabetes y cualquier motivo de internación, porque van a encontrar lesiones y van a encontrar cosas para hacer. Hay que actuar desde la emergencia con el ataque agudo de pie diabético. Hay que actuar sobre la educación del paciente, y esto es fundamental. En esta charla, en este momento, está la doctora Victoria Di Catarina como participante, y la doctora fue la que diseñó específicamente estos dos folletos, uno que lo usamos todos los equipos de pie, que es el de la zapatilla, el calzado cómodo y adecuado para una persona que no tiene lesión, y que uno dice, bueno, ¿y cómo le explico al paciente qué tiene que usar, qué zapatilla tiene que usar? Es esa, nosotros lo tenemos pegado en nuestros consultorios y se lo mostramos al paciente. El paciente entra al consultorio, mira la zapatilla. La de abajo es el examen de los 3 minutos, que nosotros tenemos folletería también para incentivar a los equipos de pie y los equipos en general, que no se dedican al pie, pero que en general atienden personas con diabetes, cómo se hace el examen de los 3 minutos de la forma más rápida y efectiva. Y después, por el otro lado, también tenemos folletería para las personas con diabetes, para que sepan qué cosas sí y qué cosas no en el pie. Y por el otro lado también una guía rápida para que podamos evaluar el riesgo, el seguimiento y el tratamiento de los pies de las personas con diabetes. Estos materiales yo se los dejo a disposición, después se los mando por correo, están listos para imprimir. Y para hacer con ellos lo mejor. Entonces, como conclusión, siempre hay que revisar los pies de las personas con diabetes en todas las circunstancias. Estemos donde estemos, en todas las circunstancias, independientemente de que el paciente venga por una infección urinaria, por una neumonía, por lo que sea. Hay que detectar el ataque de pie diabético en todas sus presentaciones y hay que actuar. ¿Por qué? Porque es muy tarde para retirarse. En una guerra uno tiene un ataque y en ese ataque uno tiene que actuar, no se puede ir, tiene que hacerse cargo de ese paciente y tratar de hacer lo mejor posible todas las cosas que tiene para hacer. Pensar las unidades de pie de la multidisciplina, sí, y para poder pensar en unidades de pie con multidisciplina, primero hay que involucrarse. Las unidades multidisciplinarias no nacieron siendo unidades multidisciplinarias. Siempre nació con alguien lo suficientemente alocado como para pensar en la multidisciplina. Con lo cual, el mundo es un espejo que refleja la imagen del espectador. Y con esto cierro la charla y escucho preguntas. Bueno, Erika, bueno, un gusto conocerte, excelente la charla, excelente, y has tirado un montón de cosas que las vamos a tomar en práctica. Cuesta, como dijiste, nosotros en nuestro hospital no tenemos unidad de pie diabético, y la verdad que cada vez que ingresa un paciente con un ataque agudo, sobre todo infeccioso, uno muestra esas fotos que mostraste, hemos visto, pero bueno, le pedimos la interconsulta para debilitarlo, hacerle el toalete inmediatamente, pero los traumatólogos nos piden interconsulta con el vascular primero. Todo eso lleva un tiempo que sabemos que empeora el paciente. El tiempo es tejido, y es tiempo que se pierde, y es tiempo que el tejido se necrosa, y después ese tejido no se puede salvar. Excelente, muy linda, la verdad. Me encantó.